Oseas, que es el tema que nos corresponde hoy, yo les quería contar un poquito sobre un tema previo, y si bien no tiene directamente que ver con el profeta Oseas, sí tiene algo que ver con temas que hemos ido viendo y con temas que nos han inquietado o han generado preguntas en otras clases. Y es el tema de la imagen de Dios, ¿no? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Cuál es la imagen que cada uno de nosotros tenemos de Dios? ¿Sí? Nuestra oración solo va a poder ser una oración verdadera si realmente tenemos una imagen real y positiva de Dios. Si tenemos una imagen de un Dios castigador, un Dios justo, un Dios malo, un Dios que está, no me equivoco, para llamar la atención, esa oración va a ser muy difícil de realizarse, ¿no? Va a ser una oración pesada. Entonces ahí tiene mucho que ver el tema de la imagen de Dios, la imagen que yo tengo de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una imagen de Dios, sea porque nos fueron enseñando en nuestro colegio, nuestros padres, los hermanos, nuestros papás, los sacerdotes, el sacerdote de la parroquia donde yo iba, lo que sea, ¿sí? Hay miles de cosas, las experiencias personales que yo he tenido, que me han ido ayudando a construir una imagen de Dios. Algo muy particular con este tema de la imagen es que nosotros nos convertimos en el Dios que adoramos. ¿Qué significa esto? Que así como igual nosotros repetimos las características, virtudes o vicios de nuestros padres humanos y de nuestra familia, también pasa que repetimos las características, las virtudes del Dios al que adoramos. Si nosotros adoramos a un Dios que es exigente, que me pide, que me exige, yo voy a ser una persona exigente, voy a ser una persona que pide, voy a ser una persona que castiga, ¿no? Entonces, esta idea de la imagen de Dios no es secundaria, es algo muy, muy importante. Porque en base a esta imagen que tenemos de Dios, también nos construimos la imagen que tenemos del cielo y del infierno. ¿Sí? Y esto puede tener cero que ver con la doctrina de la iglesia y todo que ver con lo que sea que yo me he ido construyendo. Entonces, esto es un tema muy delicado y que hay que tener en cuenta. Y por eso me voy a meter un poco más en el tema del infierno, ¿no? Porque de alguna u otra manera siempre aparece este tema como un tema de inquietud para nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con el infierno? En el infierno hay alguien de quién está ahí, porque está ahí. Lo mandó Dios, la persona eligió estar ahí, pero ¿qué elegiría en el infierno? ¿No? Todas estas preguntas que nos hacemos. Bueno, si definimos el infierno como el lugar donde están las personas que eligieron estar lejos de Dios, es decir, que no querían tener nada que ver con Dios, entonces entenderíamos que el infierno es el único lugar en donde Dios no podría estar. Porque como Dios no violenta nuestra libertad, Dios no va a estar en el lugar donde están las personas que no quieren estar con Dios. ¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿Sí? Perfecto. Entonces el infierno sería este lugar en donde no está Dios, porque están las personas que no quieren estar con Dios. Y Dios nos respeta y no va a invadir. Ahora bien, hay algunos teólogos que sostienen lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Todos aquí ubican que nosotros rezamos dos credos distintos. Uno el largo y otro el corto. ¿Sí? El largo y el corto tienen muchas cosas semejantes, pero hay una que tiene el corto que no tiene el largo. Y es cuando dice que Jesús, después de ser crucificado, bajó a los infiernos. ¿Ubican? ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Ya yo les he explicado en otra clase lo que significaba que Jesús bajó a los infiernos. Y en realidad hay dos interpretaciones de esa frase. La primera interpretación es que los infiernos es el lugar donde estaban los justos del Antiguo Testamento
esperando a que las puertas del cielo fueran abiertas. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecan? Y está el otro árbol, el árbol de la vida. Hubiesen comido del árbol de la vida en esa condición de pecado, hubiesen perpetuado su condición de pecado. Y entonces por eso Dios pone a 2 querubines a impedir el paso hacia el árbol de la vida. Esos 2 querubines, esos 2 angelitos, se le llaman querubines, estaban ahí tapando el acceso al árbol de la vida, es decir, al Edén. ¿Y quién abre esas puertas del cielo? ¿Quién abre las puertas del cielo? ¿Quién? Jesús. Jesús, a través de su muerte, nos abre las puertas del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿dónde estaban entonces Abraham, Moisés, todos los profetas que fueron justos, que fueron buenos? Si ellos vivieron antes de Jesús y el cielo no estaba abierto, ¿dónde estaban ellos? En los infiernos, en este lugar abstracto, que no es el infierno, sino son los infiernos, que se le llamaba la Gehenna o el Hades, era un lugar donde estaban esperando los justos hasta que Jesucristo los sacara. Entonces Jesús baja a este lugar y los saca y los lleva al cielo. Ahora bien, hay otra interpretación teológica. Vámonos un momento a la primera carta de Pedro en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 18. Quien me lo encuentre, lo lee, por favor. Versículo 18, 19 y 20, vamos a leer. Primera carta de Pedro, capítulo 3, del 18 al 20. ¿Quién la tiene? Qué pena con todas, pero voy viajando y no tengo mi Biblia en la mano. Vale, bueno, entonces si no lo leo yo porque nos estamos tardando mucho en la búsqueda del capítulo. Entonces, dice así, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo, esto es Pedro diciendo esto, porque también Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conducirlos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y aquí es donde dice lo que a mí me importa. En el Espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguarda. ¿Qué quiere esto? Que parece que Jesús fue al infierno, al lugar donde estaban los desobedientes, al lugar donde estaban los injustos, al lugar en donde estaban los espíritus en prisión, al lugar en donde estaban los condenados para siempre. Y esto nos da un vuelco total. ¿Por qué? Porque al Jesús hacer esto, Él elige entrar en solidaridad con aquellos que habían elegido condenarse a sí mismos. ¿A qué voy con esto? Que parece que desde fuera, desde nuestro punto de vista, nosotros siempre podemos rechazar absolutamente a Dios. Pero desde el punto de vista de Dios, Él nunca deja de intentar, nunca tira la toalla con nosotros. Él siempre nos busca y no nos deja en nuestra peor versión de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que según von Balthasar, que es un gran teólogo, dice, al parecer incluso el infierno sería un lugar cristológico, un lugar donde Cristo se puede hacer presente. Y esto es muy fuerte, porque
Hay un autor del mismo que les mandé el libro, que les compartí hace poquito, de Sanar la Imagen de Dios, que se los recomiendo vivamente. Estos autores siempre tratan de hacernos entender estas realidades teológicas súper profundas a través de ejemplos humanos, ¿sí? Y ellos dicen, él contaba que una vez estuvo en un centro de adicción, ¿no? Y de hecho hizo largo tiempo de servicio en este centro de adicción, y que conoció a personas que estaban adictas que no tenían ninguna intención en convertirse, en cambiar de vida, ninguna. No querían dejar la droga, no les interesaba nada. Y que sus seres queridos permanecían a su lado hasta que estuviesen ellos dispuestos a dar el primer paso hacia la sanación. Y entonces ellos dicen, de una manera similar, Jesucristo baja a nuestros infiernos, a estos lugares en donde hemos elegido la destrucción final de nosotros mismos, y nos espera. Y nos tiende la mano, esperando hasta que estemos preparados para dar el primer paso. El Sábado Santo, entonces, proclamaría esa misión donde Jesús se solidariza con el ser humano hasta tal punto de descender a nuestros infiernos y esperarnos hasta que su presencia sanadora nos empiece a generar algo para ir en torno hacia la sanación. Mari, el libro que tú decías fue ese que mandaste, Las Buenas Cabras, ese. Sí, ese, sanando nuestra imagen de Dios. Las buenas cabras sanando nuestra imagen. Como les decía en otra clase, la iglesia nunca proclama, la iglesia proclama quienes están en el cielo, ¿sí? Por eso proclama y canoniza a santos. Y dice entonces Juan Pablo II, lo canoniza y pues sabemos que está en el cielo. Madre Teresa, sabemos que está en el cielo, está canonizada. Pero la iglesia no proclama nunca quiénes están en el infierno. Es decir, nosotros no sabemos cuál va a ser el final de los que eligen el infierno. Sí, estos infiernos, el infierno y el purgatorio, son distintos. Los infiernos en abstracto sería este lugar donde está Abraham y Moisés y todos los justos. El infierno sería el lugar en donde está esta gente condenada, que se eligió condenarse a sí mismo. Y lo que estoy explicando, esta segunda postura de esa frase de Jesús bajó a los infiernos, habla de que Jesús bajó al infierno, es decir, al lugar donde está la gente condenada. ¿Sí? Grandes teólogos como Rahner, como von Balthasar, y apoyados por muchos teólogos católicos, dicen que podemos sostener con esperanza cierta que todos seremos salvados. ¿A qué voy con todo esto? ¿No? Que este es el Dios en el que creemos. Ese Dios que no me abandona aun cuando yo he elegido mi autodestrucción, la peor versión de mí mismo. Dios sigue apostando siempre por mí. Y esto es importante nosotros conectarlo con lo humano. Seguro todos acá hemos tenido alguna experiencia donde hemos tenido a alguien que no nos ha abandonado en nuestros peores momentos. O quizás nosotros hemos sido esas personas que no hemos abandonado a otros en esos peores momentos. Así que al menos podemos creer que Jesús ama tanto como esas personas. Nos ama tanto como esas personas. Hay un ejemplo o una historia de una mujer judía que fue encontrada muerta al lado de su bebé en una oración. Y esta oración metida en el bolsillo de su campera, de su chaqueta. Y dice así: Señor, recuérdate no solo de los hombres y las mujeres de buena voluntad, sino
también de aquellos con mala voluntad. Y no solo recuerdes el dolor que nos hicieron sufrir, también recuerda los frutos que gracias a sus maltratos surgieron en nosotros. Nuestra lealtad, nuestra humildad, nuestro coraje, nuestra generosidad, la grandeza de corazón que hemos sacado de todo esto. Y cuando a ellos les toque el momento del juicio, recuerda todos estos frutos para que los perdones. Y entonces, dice este autor, si una mujer judía puede rezar así por incluso el peor alemán, ¿no podemos creer nosotros que Dios es al menos tan amoroso como ella? Tan misericordioso como ella. ¿A qué voy con toda esta historia, no? Ahorita nos vamos a sumergir en el profeta Oseas, que es testimonio de la infinita misericordia de Dios. Pero antes de eso, recuerden, otra vez hicimos una larga explicación de por qué yo al final de cada libro hacía una explicación larga del mensaje teológico de cada libro. ¿Cuál era la finalidad? ¿Por qué yo me venía a hacer esa explicación? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la finalidad de la clase de Biblia? A ver, ven. Para conocer más a Dios. Perfecto. ¿No? Y para, bueno, haces la actividad teológica para ver qué sentido, o sea, cuál es la función principal de ese libro para nosotros, ¿no? Lo que nos rescatamos. Perfecto. La finalidad principal de todo esto sería conocer más a Dios e ir sanando esa imagen distorsionada o los elementos distorsionados que tenemos de nuestra imagen de Dios para llegar a conocerlo más a Él. ¿Por qué? Porque nosotros nos vemos afectados directamente por esa concepción que tenemos de Dios, porque nos convertimos en ese Dios que adoramos. Ojalá que nuestro corazón se convierta a este Dios, en este Dios misericordioso que perdona, que busca ver la bondad en el corazón humano siempre y ante cualquier dificultad, ¿no? Bueno, dicho esto, que me pareció importante, porque todo el tiempo son temas profundos que están ahí manejándose y de los cuales estamos hablando y que nos inquietan, me pareció importante hacer como esta explicación. Pero bueno, ya para adentrarnos en el profeta Oseas, ¿sí? El profeta Oseas es, de hecho, él ocupa el primer lugar entre los profetas menores, es decir, de entre los profetas menores es el mayor. Esto, como bien saben, no corresponde al orden cronológico, porque vendría antes Amós, sino porque es el libro más extenso y de hecho de los que ha tenido mayor influencia de entre los profetas menores. ¿Sí? Nota de la que les está hablando es uno de mis libros favoritos. ¿Por qué? Porque justamente nos muestra un matiz muy concreto de Dios, que es el que, uno de los que a mí en particular más me enamora, ¿no? Que es este amor incondicional y misericordioso de Dios, pase lo que pase, ¿no? Pase lo que pase. Bien, recuérdense siempre, ¿no? Hacemos una pequeña introducción de quién es este profeta y cuál es el contexto social, histórico-social del profeta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo entender a Hitler fuera de su contexto, entender a Gandhi fuera de su contexto, entender a quien sea fuera de su contexto, ¿sí? Lo podemos juzgar injustamente. Como tampoco sería justo juzgar, como les he puesto este ejemplo antes, no sé, a la medicina fuera de su contexto. Es decir, yo digo, hoy, si yo juzgara a la medicina en base al
a la edad medieval, hoy yo debería destruir la medicina. Porque si la medicina avalaba en la edad medieval que una persona enferma, la solución era desangrarla porque la enfermedad estaba por la sangre, y yo tendría que decir hoy en día, si yo la juzgo con el conocimiento de hoy, yo tendría que decir que la medicina no sirve para nada. Por eso se hacen también injusticias de cara a la iglesia. Como la iglesia hizo barbaridades en la Edad Media, hoy, con los conocimientos de hoy, yo juzgo a la iglesia de la Edad Medieval muy injustamente. Pero esto no solo sucede con instituciones, sucede con nuestra propia vida. Si yo me juzgo a mí misma con los conocimientos que tengo hoy, a mi ser de 16 años, y sería una injusticia con la María adolescente, porque no tenía ni el conocimiento ni la reflexión, entonces no, era una impulsiva. Bueno, ya va, ¿cuál era el contexto? ¿Qué pasó? ¿No? Y eso de nuevo, para ser justos con nosotros mismos, para ser justos con el otro, es importante el contexto que estaba pasando. Y por eso un libro de la Biblia se tiene que leer en el contexto de toda la Biblia, en su unidad. Si yo agarro un pasaje y lo saco, sí, hago un absurdo, pero lo mismo que haría si hago lo mismo con un libro de biología. Si saco el contexto, muchas cosas no se entienden o incluso se pueden cometer errores y equivocaciones, ¿sí? Bueno, entonces, ¿quién era este profeta? En el título del libro, que está en el capítulo 1, versículo 1, y empieza toda la introducción del libro, ofrece datos particulares de la vida de Oseas y de su misión profética, ¿no? Nos dice de quién es hijo, en qué época fue el profeta. No, esto no ocurre con todos los profetas. Este profeta tiene algunas especificaciones de este tipo. El nombre del profeta, que es Oseas, significa Yahvé salva. Yahvé salva. Dios salva. Dios tiene el deseo de salvarnos. Se entiende que Oseas recibe su canción profética durante el reinado de Jeroboam II. Jeroboam II es sucesor de la línea de Jehú X, unos reyes, ¿no? No era el primer rey del norte, sino mucho después. Él profetizó en el reino del norte, ¿sí? Se acuerdan que está el reino del norte y el reino del sur. Oseas profetiza específicamente en el reino del norte, de donde era oriundo. ¿Cómo sabemos que era oriundo de aquí? Bueno, por el conocimiento que posee de la vida política y religiosa de dicho reino. Este reino, generalmente, él lo designa con el nombre de la tribu más importante del norte. Si la tribu más importante del sur era Judá, aunque estaba Judá y Benjamín, las tribus del norte, habían 10 tribus, había una que era más importante. ¿Quién sabe decirme cuál era la tribu más importante del norte? ¿Quién se lanza? Nadie se atreve. A ver, Rena, ¿te atreviste? ¿Judá no era? No, Judá era el sur. Ah, sí, perdón. El norte. En el norte está... Benjamín, no. No, Benjamín también está en el sur. La tribu más importante del norte, y la vamos a escuchar, es Efraín. ¿Qué pasa? Que este nombre de Efraín muchas veces lo hablar como si fuese una persona, ¿no? Efraín, mi hijo. ¿Pero a qué se refiere? Se refiere a todas las tribus que están en el norte, ¿sí? No se refiere solo a Efraín, la persona de Efraín, ni a los descendientes de Efraín, sino a todos los que estaban en el norte, ¿sí? Igual que cuando se refiere a Judá, habla del sur; cuando se refiere a Efraín o Israel, se refiere al norte.
pero se refiere a Efraín como si fuese una persona. ¿Sí? Esto es importante para entender, porque si no a veces leemos la Biblia y ¿quién es Efraín? El contexto es que Efraín era todo el pueblo que estaba en el norte. ¿Sí? Las numerosas alusiones que Oseas hace de la vida agrícola nos puede hacer intuir que él procedía de la vida de la clase rural. ¿Sí? El libro nos va a señalar que Oseas, por orden de Dios, contrae matrimonio con una mujer de la mala vida, una mujer prostituta, una que le fue infiel. Ojo con la palabra prostituta. La palabra prostituta significa en el Nuevo Testamento literalmente una persona que se prostituía, como una casa de prostitución. También podía significar una persona que se acostaba con varios hombres, aunque no ejercía la profesión de prostitución, y también podría ser una persona que era infiel. Esto es importante porque es igual que se utiliza hoy. Hoy yo le puedo decir a alguien, Una persona que es la última que dijiste. infiel, una persona que le fue infiel. Entonces, ¿qué pasa? Es igual que se utiliza hoy la palabra prostituta o puta, que es mucho más fea esa palabra, pero se utiliza desde un insulto vago que no tiene nada que ver con el área sexual hasta una persona que realmente se dedica a eso o una persona que le es infiel a su marido, ¿no? Bueno, este es el mismo significado que tiene en el Antiguo Testamento. Es amplio. La mujer de Oseas se llama Gomer y tiene 3 hijos con ella, a los cuales le pone un nombre que vendría a ser un nombre simbólico que le pide Dios que se los ponga, que están relacionados con la conducta del pueblo de Israel. Hay algo importante sobre este tema. Generalmente Dios habla a través de los profetas, es decir, Dios le da un mensaje a los profetas y los profetas hablan en nombre de Dios. Pero en el caso de Oseas, Dios no solo le pide que diga sus palabras, sino que viva en su propia carne una realidad que Dios mismo vivía. Cuando Dios le pide a Oseas que se case con una prostituta, lo que quiere es que Oseas viva en carne propia lo que significa para Dios estar casado en alianza con el pueblo de Israel, que le era infiel constantemente. Es decir, que Oseas va a experimentar en su propia carne el dolor de que su mujer amada le fuese infiel, así como le pasaba a Dios con el pueblo de Israel. Y ojo con este tema abstracto de, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel soy yo, es cada uno. Cada uno de nosotros somos Gomer. Cada uno de nosotros somos el pueblo de Israel que le es infiel a Dios. En cosas grandotas, pecados gordos y en pecados chiquititos. Yo cada vez que digo, qué fiaca, critico al otro, soy infiel, yo estoy siendo esa prostituta con Dios. Dios siente dolor en su corazón porque le soy infiel. Pero no desde el deber ser, desde que si no me voy a ir al infierno. Es el dolor que le causa al corazón de Dios, que es nuestro esposo amado, no solo el de los consagrados, sino el de cada uno de los cristianos. Estamos llamados a tener con Dios una alianza exclusiva, es decir, solo Dios debe tener el trono de Dios en mi corazón. Nadie más puede compartir ese trono con Dios. Por eso amarás a Dios sobre todas las cosas. No, a veces siento a Dios, a veces lo muevo y siento a una persona, a veces lo muevo y siento al dinero, a mi salud, a lo que sea. Y cada vez que quito a Dios de su trono y siento a otros en el trono de mi corazón, soy Gomer. Entonces esto es importante porque, ojo, Gomer es la mujer. Es la mujer de Oseas, sí. Esto es importante porque en las clases nos puede pasar que, qué bueno que está esto, ¿por qué fulanito no habrá entrado a esta clase? Qué bien que le hubiese hecho escuchar esto. Aquí, a mí, a cada uno, en primera persona. Luego veremos si a fulanito le sirve. Pero es como, es típico, ¿no? Estoy escuchando algo que bueno, pero no me lo dejo interpelar a mí. Sino, qué bien que le vendría a Menganito. Voy a grabarle esta parte, voy a hacerle un voice note ahorita mismo, se la voy a grabar para mandarle. Porque qué bien que le haría, ¿no? ¿Qué me aplica a mí? ¿En qué me queda a mí el saco? No al otro.
Bien. Luego, ¿cuál es la situación histórica de esta época, no? La situación histórica, recuerden, es muy parecida a la de Amós, ¿sí? Prácticamente ellos, Amós predicó justo antes de Oseas. Recuérdense que los profetas no se suceden uno al otro. Dios los llama particularmente a cada uno para dar un mensaje. No es que hay sucesores, no es que Amós se muere y entonces Dios... No es la sucesión apostólica, pues. Son profetas, cada uno, y no hay tiempos sin profetas, hay tiempos donde hay 2 profetas a la vez, hay tiempos donde no hay ningún profeta, ¿sí? Hay tiempos en donde se suceden, pero porque así lo ha dicho Dios, ¿sí? Pero no es algo que se hereda ni nada de eso. ¿Cuál es la situación histórica? Está caracterizada por grandes convulsiones políticas, ¿sí? Oseas desarrolla su ministerio justo antes de la caída de Samaria. Generalmente se le circunscribe entre el 750, justo después de Amós, hasta el 735. Estamos hablando de que a los 13 años, ¿sí? En el 722 sucede la caída de Samaria. Entonces Oseas vive en una época en donde hay una progresiva descomposición social y religiosa que precedió los últimos años del Reino del Norte. Un reino no cae así de la nada. Un reino se va descomponiendo hasta que termina cayendo. Entonces, por eso, en los años previos, Oseas vivió eso. Durante todos esos años, como ya iba cayendo el Reino del Norte, ¿qué pasaba? Que habían, que quien sucedía el trono del rey, lo mataban y volvía a otro. Entonces había como muchas riñas para quitar el puesto del rey. Entonces, en ese ambiente de zozobra y de conspiración, se desarrolla la vida profética de Oseas. Ahora, en el aspecto religioso, no solo en el aspecto político, las costumbres se habían relajado porque era un tiempo de bonanza económica. Había mucha plata, le estaba yendo bien. ¿Y qué pasa cuando nos va bien? Bueno, ya está. Pero si viene la enfermedad y bien que voy corriendo a la iglesia. Y cerca de mi casa hay una iglesia que se llama el Dulcísimo Nombre de Jesús, y todos los 19 celebran a San Expedito. Fui a la misa dominical y 3 gatos locos. Fui a San Expedito, que cura rápido a la gente, no cabía la gente en la iglesia. Está bien, qué linda la piedad popular, pero no es fácil buscar a Dios cuando lo necesitamos, cuando estamos enfermos, cuando estamos necesitados. Pero cuando nos está yendo bien y, qué sé yo, gracias a mí, a mi trabajo, ¿verdad? Gracias a que yo soy súper buena onda, súper así bien dedo de Midas, ¿no? Yo tengo el dedo de Midas, todo lo convierto en oro. Y nos olvidamos de Dios. Entonces las costumbres en esa época se habían relajado, el culto en los santuarios, estos cismáticos, recuérdense que había el santuario de Betel y tal, que no era el santuario de Jerusalén, bueno, habían entrado en una degradación tal que se habían infiltrado imágenes de otros dioses. Entonces Yahvé pasó a ser adorado, pero estaba reducido a la categoría de un dios principal en un panteón donde había muchos dioses. Había varios dioses, ojo, porque a veces pasa lo mismo. Entramos y sobamos a San Expedito y ahí está el sagrario y si te he visto no me acuerdo. Contaban que había un seminarista que todos los días mandaba un mail a toda la comunidad de seminaristas y les contaba, él tenía toda una colección de reliquias, ¿no? Y entonces él, hoy, reliquia de primer grado, va a estar en la adoración al Santísimo. La vamos a poner abajo del primer grado de Santa Teresita. Al día siguiente, hoy, la reliquia de San Francisco de Asís, primer grado, va a estar ahí abajo de el Santísimo. Hasta que uno, parece que un día después de un mes de esto, le responde un mail y dice, hoy, reliquia de primer grado de la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Jesucristo mismo, ahí lo vas a tener el Santísimo expuesto, ¿no? Como
no reduzcamos a Dios a una categoría de un Dios principal, entre otros que sobamos y adoramos. Dios es Dios. Dios es Dios. ¿Sí? Porque si nos reímos de esto, del pueblo de Israel, ¿no? Hay un panteón donde había muchos dioses y se practicaban cultos a los fenicios y cananeos, y a veces entramos a la iglesia y nos vamos directo al santo y nos salimos y ni una visita al Santísimo. Ni si te he visto no me acuerdo. ¿No? Bien. Entonces, contra esta religión sincretista, ritualista, ¿no? El puro ritual y nada de sentimiento, nada de vínculo, fue el que predicó Oseas contra esto. Pero él no solo predicó de nuevo con la palabra, sino con su vida, con lo que él sufrió en primera persona, de saber que su mujer no lo elegía a él como el único en su vida, sino que se iba prostituyendo con otros. Entonces él entendía muy bien el dolor del corazón de Dios ante esto. ¿Sí? Bien, entonces, ya para entrarnos al contenido, a la estructura del libro, una vez ya visto el contexto social y demás, que no voy a entrar en más detalle porque ustedes ya lo saben, porque esto ya lo vimos cuando vimos Reyes, los libros de Reyes, ya vimos todo esto. Ahora el contenido. ¿Cuál es el contenido? El mensaje central del libro de Oseas gira alrededor de la contraposición entre el amor infinito de Dios y la ingratitud de Israel. Israel que no supo... Repítelo, porfa. No, a ver, la idea no es anotar, la idea es comprender en el corazón lo que estoy tratando de decir. Eso es lo más importante, ¿sí? Da igual si anotamos más, yo les puedo mandar abajo. Es la contraposición entre Dios que se está derramando, que nos está amando, que le está dando todo, Israel que le da lo mismo, que es ingrato, que no va hacia él, que no responde desde su calidad de pueblo elegido, desde esa alianza que Dios selló. Esto es el tema central del libro de Oseas. Constantemente un Dios que se desborda de amor y el pueblo que no sabe responder, no responde desde ahí. Santa Teresa de Jesús, hablando de la oración, dice que en la oración sufrimos. ¿Y por qué sufrimos? Porque sufrimos esa realidad de ver a un Dios que se desborda de amor y nosotros, un Dios que está siempre presente en la oración y nosotros que vamos y venimos. Y cuando nos damos cuenta que Dios siempre está ahí esperándonos en la oración y que nosotros vamos y venimos, cuando nos damos cuenta que Él siempre está ahí, eso nos hace sufrir. Porque nos damos cuenta de la pobreza de nuestra respuesta. Esta alianza de Dios con el pueblo era algo fuerte, algo tan fuerte que era considerado como algo indisoluble. Y por eso en Oseas es comparado con la alianza matrimonial. El matrimonio está llamado a ser este vínculo indisoluble, este vínculo supremo de unión con un otro, donde el otro pasa a tener en exclusividad un lugar en mi corazón que no tiene nadie más. Yo quiero a muchas otras personas, pero el lugar de mi esposo no lo tiene nadie más, sino mi esposo, o mi esposa en ese caso. Nadie más. Este ejemplo de la alianza matrimonial siempre va a ser incompleto, ¿verdad? Porque incluso la alianza que tenemos con Dios es mayor, pero es una imagen que Oseas utiliza para explicar esta alianza. Siempre Dios es más que cualquier imagen que podemos tener, que cualquier ejemplo que nos podemos crear para entender. Pero Oseas utiliza esta alianza matrimonial para explicar
esta alianza con Dios. Israel la quebranta, y por eso quebranta esta alianza, la rompe. Y por eso Dios permite que venga el castigo sobre su pueblo. Pero este castigo, siempre recuerden, no es una descarga de la ira de Dios, sino es un castigo medicinal. Todos los que aquí alguna vez hayamos tenido que castigar con amor entienden de lo que estoy hablando. Hay veces que se tiene que castigar como un tema de un límite para que salga lo mejor del otro, que proviene de mi amor, del amor inamovible que tengo hacia el otro. Bueno, cuando Dios castiga, lo que lo mueve es su amor inamovible, que nosotros salga mejor de nosotros, sino lo peor, y está orientado siempre a la reconciliación, a la conversión. Entonces este libro se puede dividir en dos grandes partes, ¿sí? La primera parte, que va del capítulo 1 al 3, es el matrimonio de Oseas y todo el valor simbólico que tiene el matrimonio de Oseas. Y la segunda parte, que va del capítulo 4 al 14, nos va a ilustrar y desarrollar la primera parte a través de unos oráculos proféticos, es decir, a través de unos mensajes concretos que Dios quiere dar a través de Oseas. ¿Sí? Bien, entonces nos adentramos en la primera parte del libro, el matrimonio de Oseas y el valor simbólico, ¿no? Del capítulo 1 al 3. Este matrimonio de Oseas ha causado grandes controversias. ¿Por qué? Bueno, porque esto que un profeta que se case con una prostituta, bueno, ya un poco problemático, ¿verdad? Entonces, tenemos en el libro aparecen dos relatos. Uno biográfico, escrito en tercera persona, que está en el capítulo 1, donde se menciona la orden divina que Dios le da a Oseas de unirse en matrimonio con una prostituta y de tener unos hijos a los que debe poner nombres simbólicos. Si nombre súper raro, unos nombres rarísimos, pero porque son nombres simbólicos, ¿sí? Por ejemplo, uno de los nombres es no compadecida, es el nombre de una. ¿Por qué? Porque Israel no gozará de la compasión de Dios. Otro será no mi pueblo, porque Dios ya no iba a considerar a Israel como pueblo. Recuérdense que los hijos de un matrimonio son considerados el fruto de una alianza. Pues si la alianza de Dios con Israel estaba como estaba, ¿cuál iba a ser su fruto? Pues ese iba a ser su fruto, lo que iba a salir de ahí, ¿no? Y lo podemos leer en el capítulo 1, ¿no? Versículos 2 y 3. Nos dice: comienzo de la palabra del Señor a Oseas. Dijo el Señor a Oseas: anda, toma una mujer de prostitución y ten hijos de prostitución, porque mucho se ha prostituido el país apartándose del Señor. ¿Sí? Entonces él pone la comparación: yo quiero que tú te cases con una prostituta porque yo estoy casado con una prostituta, para que tú en carne propia puedas entender lo que yo vivo, no porque él le quería hacer una desgracia a Oseas, sino para que luego Oseas pudiera proclamar con conocimiento de causa, lo que Dios sufría. ¿Quién va a predicar con más ardor que quien lo ha vivido en primera persona? Él vivió en primera persona la traición de su mujer. Él podía entender mejor que nadie lo que le dolía a Dios. Este es el primer relato del matrimonio de Oseas. Hay un segundo relato que está en el capítulo 3, que es más autobiográfico, está en primera persona, donde la orden divina le pide a Oseas que ame a una mujer indeterminada, no le dice el nombre, ¿no? En el primero dice a Gomer. En esta se lo deja así como indeterminada. Y le pide que se case con esta mujer que es adúltera, que ama a otro hombre, y
se menciona el precio que debe pagar por ella. ¿Sí? Y vamos a verlo en el capítulo 3, versículos 1 al 3. El Señor me dijo, ¿no? Ahí habla en primera persona, me dijo a mí: anda de nuevo, ama a una mujer amada de otro y adúltera, como ama el Señor a los hijos de Israel, a pesar de que ellos vuelven el rostro a dioses extraños y gustan de las tortas de uvas pasas. Me la compré por 15 siclos de plata y un homer y un lecte de cebada. Y le dije: por mucho tiempo vivirás conmigo, no te prostituirás ni estarás con ningún hombre, y yo obraré lo mismo respecto de ti. ¿No? Hay veces que después de una gran conversión o un momento de gran lejanía, notamos a Dios lejano. Y es que a veces necesitamos una purificación en el desierto, donde Dios nos va a ir limpiando, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las interpretaciones de esto? Primero, ¿es un único matrimonio? ¿Son dos matrimonios distintos? ¿Anda de nuevo? ¿Ama a una mujer? ¿Son dos? ¿Es uno? Recuerden, igual que en el Mesías hay dos narraciones de la creación del hombre, ¿sí? Bueno, esto igual, hay dos narraciones distintas de un mismo hecho. Ahora, la interpretación que se le ha dado a este matrimonio han sido dos. Una que es alegórico, es decir, era una parábola, no es un matrimonio real ni histórico. Y otra interpretación es que este matrimonio es histórico. Los que se han decantado ante la interpretación alegórica, ¿sí?, lo que dicen es que este matrimonio no fue real, no fue verdadero, sino que es una acción simbólica, es una ficción literaria. Se trataría entonces de una alegoría destinada a describir las relaciones entre Dios y su pueblo, y no algo que de hecho sucedió. ¿Por qué decían estos teólogos esta interpretación? Porque son de una postura más puritana, es decir, alegan que este hecho de que Dios haya enviado a un profeta a casarse con una prostituta es un hecho repugnante y que por eso no podía ser considerado histórico. O sea, es algo muy vergonzoso que Dios haya enviado a un profeta a casarse con una prostituta. Son los mismos probablemente que dirían el día de hoy que ese hecho de que Jesús se sentara a comer con los publicanos y las prostitutas, son los mismos que dirían hoy que ese sacerdote que se dedica a la pastoral con transvestis, como que eso no es adecuado. ¿Ese sacerdote que se dedica a qué? A la pastoral con transvestis, ¿no? Como que eso no está bien. Esta visión puritana, ¿no? Donde nos es imposible pensar que Dios ama igual a la prostituta que a mí, o incluso más. Pero lo dice el mismo Jesucristo. Los publicanos y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Eso se lo dice a los rabinos, a los fariseos. No. Hay en cambio otra postura, ¿no?, que es la histórica, que se cree que esto es histórico. Creen que hay algunos elementos de la narración que no encajan con una alegoría, sobre todo el hecho de que hable de una mujer concreta con nombre, Gomer, y no solo dice eso, sino que especifica el nombre de su padre, Diblaim, lo dice ahí. Ninguno de estos dos nombres parece tener un significado simbólico. Entonces, ¿por qué se utilizaría este nombre si no es un hecho histórico? Piensen que en las parábolas Jesús siempre habla de un sembrador, del dueño de un campo. No habla con nombre y luego el nombre del papá de la persona. Pero no solo esto, sino que también aparte una alegoría
2 veces. Entonces no se cree que es una alegoría, sino que es un verdadero hecho histórico. Se considera hoy en día la postura es que la postura generalizada de la mayoría de los teólogos es que se considera este hecho como un hecho histórico real, concreto, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Son 2 matrimonios? ¿Es un solo matrimonio? Bueno, hay varias también opiniones al respecto. Hay algunos que dicen que el capítulo 1 y 3 se referirían a 2 matrimonios sucesivos de Oseas con mujeres diversas, ¿sí? Pero esta no es la postura mayoritaria, sino en la que dice que se trataría de 2 momentos sucesivos en la relación matrimonial de Oseas con Gomer. El capítulo 1 narraría la primera etapa de ese matrimonio, es decir, las nupcias con una mujer de prostitución, la infidelidad de esta mujer y la obligación por ley de repudiar a una mujer infiel. Ojo que en esa época, ¿se acuerdan la historia de San José? Que San José tenía que repudiar a la Virgen. Era un tema legal. No era un tema de que si él quería o no que le pusieran los cachos, los cuernos y quedarse con él, con ella. Era un tema legal, tenía que repudiarla. Entonces Oseas tenía que repudiar a esta mujer. Y de hecho que sepan que una mujer repudiada, el mismo marido no la podía volver a tomar. Esto también por ley. ¿Qué quiere decir esto? Que en el capítulo 3 habla de la compra de esta mujer y la reconciliación. Pero esto era ilegal. Era ilegal volverse a casar con la misma mujer que habían repudiado. Para Mari, o sea, Omer fue repudiada y después Oseas se casa con ella siendo prostituta. Sí. Ella le es infiel ya casada. Y entonces él la tiene que repudiar. La repudia porque ella le es infiel a él ya casado, la repudia, pero luego el capítulo 3 habla de que anda de nuevo y toma a esta mujer. ¿Qué quiere decir? Que él va de nuevo y se casa con esta mujer nuevamente. Pero esto ¿repudiar significa como declarar o exponer de lo que pasó o apedrearla o no sé? Sacarla de la casa. Ya no eres su mujer, te divorcias, pues, por de alguna manera, pero no es un simple divorcio. Un repudio es evidenciar su falta. O sea, es dejarla en ridículo afuera, pero porque lo merece. Era lo que se hacía en la época. Que en esta época, por lo que entiendo, no las apedreaban, porque si no, esta mujer hubiese muerto en ese primer repudio. Entonces, la repudió, y luego el capítulo 3 habla de la compra de esta mujer y la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Esta reconciliación lo que indicaría es el amor perseverante de Dios hacia su pueblo. Entonces, la versión de los hechos podría ser lo siguiente. Por orden de Dios, Oseas se casa con Gomer, que es mujer de prostitución. Una vez que está casada con él, le es infiel, él se ve obligado por ley a repudiarla, aunque él la amaba, pero por ley la tiene que repudiar, y por orden de Dios, Oseas la vuelve a tomar como esposa, una cosa ilegal. Pero la somete a un largo periodo de espera antes de vivir con ella matrimonialmente, es decir, nuevamente teniendo relaciones sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Esto es tan fuerte como lo siguiente: la dura experiencia personal de Oseas y este trance familiar revela la enorme infidelidad del pueblo y el inmenso amor de Dios. Esto no tenía solución, porque legalmente él no podía volver a estar con una mujer infiel. A una mujer infiel se le repudiaba, y a una mujer repudiada no se le podía volver a tomar como esposa. Es decir, la única solución es que Dios tiene que actuar en contra de sus propias leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor de Dios a Israel es infinitamente mayor que la esperanza
del pueblo y de la comprensión que el pueblo tenía de las leyes. Dios va por encima de las leyes o de la comprensión que el pueblo tenía de las leyes. Ese es nuestro Dios. Y lo podemos ver clarísimo. Jesús que rompe las leyes y se sienta a hablar con la samaritana. Jesús que rompe las leyes y sana el sábado. Pero no porque rompe una ley que él puso, sino que rompe la interpretación que nosotros le hemos dado a esa ley. Yo le puse el otro día a la otra clase el ejemplo de un lugar aquí en Argentina donde apareció una chica transvesti y fue a entregar un donativo a la iglesia. Y en la iglesia le dijeron que no podían aceptar dinero impuro, dinero venido de prostitución. ¿Sí? Esta es una interpretación de la ley. ¿Sí? Una interpretación de la ley. Entonces, Dios supera infinitamente nuestra comprensión de su misericordia, nuestra comprensión de sus leyes, nuestra comprensión de su amor. Dios siempre es más, infinitamente más. ¿Vale? Bueno, nos quedamos aquí para la entrada del capítulo 4, que entraríamos a la segunda parte de Oseas, con los oráculos que nos van a ir explicando el capítulo del 1 al 3. De hecho, la próxima vez, que va a ser el 16 de agosto en la próxima clase, vamos a retomar no solo desde el capítulo 4, sino abriendo la Biblia y leyendo algunos versículos del capítulo 1 al 3 para adentrarnos directamente en la palabra. Una vez que ya entendimos más o menos lo que se expone del capítulo 1 al 3, adentrarnos a leer puntualmente el libro y luego ya a terminar la segunda parte de Oseas. Así que abro un rato a preguntas o